Hola, hola, buenas tardes, jóvenes de tercero básico. Les habla su profesora Marilyn. Retomamos ya esta semana las clases para iniciar el segundo semestre. Y en la clase de hoy, esperando que estén ustedes ya un poco descansaditos, ¿cierto? Que esta semanita de no haber subido clases a ustedes les haya permitido recargar energías, que hayan podido compartir un poco más con la familia. Ya retomando, en la clase de hoy el tema es conociendo las plantas. El objetivo de la clase es reconocer las características y necesidades de las plantas. Bien, aquí en esta imagen tenemos un arbolito, ¿cierto? Que está acá muy seco, ¿cierto? No tiene hojitas ni nada. Fíjense bien en el pasto cómo está. ¿Qué necesitan las plantas para vivir? ¿Qué creen ustedes al observar esta imagen que necesitarían las plantas para poder vivir? ¿Qué es lo que le ocurrió aquí a este árbol? ¿Qué creen ustedes que le pasó relacionado con las necesidades que tiene una planta o un árbol para poder mantenerse vivo? Recibió mucho sol, podría ser una explicación, ¿cierto? Que haya estado expuesto, ¿cierto?, a demasiada luz solar. Que el calor, ¿cierto?, haya aumentado mucho en la zona donde está ubicado ese arbolito y que haya provocado que este se secara. También puede ser que producto de mucho calor se haya deshidratado, ¿cierto? Le faltó agua, se deshidrató, ¿cierto? Por falta de agua. Puede ser que es un árbol, ¿cierto? Y lo vemos que está despejado, no hay una casa, no hay nada cerca. Por lo tanto, una de las probabilidades también es que en la zona donde se ubica este arbolito haya algún tipo de sequía, en donde no ha caído agua, no ha llovido, no ha habido precipitaciones por mucho tiempo, provocando que el árbol se seque. Y puede ser porque fíjense también acá en el pastito cómo está todo seco, ¿cierto? Y también puede ser que le faltan los nutrientes. Los nutrientes los saca el árbol de la tierra, pero absorbiéndolos a través del agua. Entonces, si no hay agua, tampoco hay nutrientes. Y vemos como resultado lo que tenemos acá en esta imagen, ¿cierto? Que las plantas se pueden morir. ¿Cuáles van a ser las necesidades de las plantas? Como vemos en esta imagen, una plantita va a necesitar principalmente de la luz, ya de la luz que proviene del sol principalmente. Va a necesitar aire, pero uno de los componentes del aire principalmente que es el dióxido de carbono, ya. También va a necesitar agua a través de las precipitaciones, de las lluvias, ¿cierto? Eso de manera natural. Vamos a tener que la plantita pueda recibir, ¿cierto?, una de las cosas que necesita. Y de la tierra va a requerir los nutrientes que provienen de ella, como explicaba recién, pero es necesario para poder absorber o incorporar los nutrientes del suelo de la tierra, es necesario el agua. Porque el agua, al caer sobre el suelo y mezclarse con el suelo, con la tierra, las raíces de esta plantita pueden tomar esa agüita con las sales minerales provenientes del suelo, de la tierra, y absorberlas para distribuirlas a lo largo de toda esta plantita. ¿Ya? Pero la tierra por sí sola, la planta puede estar en la tierra y no va a recibir sus nutrientes si no hay agua para poder absorberlos e incorporarlos. Instrucciones. Escribe en la línea lo que necesitan las plantas. Después escribe oraciones sobre estas necesidades. Y tenemos aquí, ¿cierto?, algunas cosas que necesitan las plantas. Por ejemplo, con esta imagen, la planta necesita sol. Pero más que el sol, necesita la luz proveniente del sol. Luego, el agua, ¿cierto? Decíamos que era esencial. Al tener ya el agua, ¿cierto? También necesita el aire, pero del aire principalmente el CO2, que es conocido como dióxido de carbono, ya que es el gas que nosotros producimos, que nosotros exhalamos en nuestra respiración. Y por último, la tierra, pero no la tierra propiamente tal, sino que los nutrientes presentes en la tierra. ¿Ya? Ustedes
en su cuaderno de ciencias, ojo con esto, en el cuaderno de ciencias, van a elaborar 4 oraciones, ¿ya? Una incorporando esta necesidad que es la luz, otra oración incorporando la necesidad del agua para las plantas, otra oración incorporando la necesidad de nutrientes en la planta y por último incorporando la necesidad de aire, específicamente el dióxido de carbono en la planta. Y lo van a escribir en su cuaderno de ciencias, ¿ok? Continuamos. ¿Por qué la planta necesita esos elementos? Para poder realizar un proceso sumamente importante para todos los seres vivos, no solo para la planta. Yo les voy a explicar ahora por qué para todos los seres vivos. El proceso se llama fotosíntesis y es sumamente importante para todos los seres vivos por lo siguiente. Cuando las plantitas, ¿cierto?, reciben la luz del sol, en sus lados verdes, en sus hojitas, en su tallo, que por lo general son las partes de la planta que son de color verde, van a recibir el gas que es el dióxido de carbono y van a recibir la incidencia de la luz. Entonces se llama fotosíntesis, foto de fotón de luz, porque capta estos fotones de luz, las células que forman parte de las hojas y del tallo, para realizar este proceso. Y cuando se realiza este proceso, la planta elimina hacia la atmósfera oxígeno, ¿cierto? Aparte de eso, igual requiere, ¿cierto?, de la absorción acá del agua, ¿cierto? Todo esto son los reactantes de este proceso químico y va a eliminar hacia la atmósfera oxígeno. Nosotros, los seres aeróbicos, como los humanos, como el perro, como el gato, ¿cierto?, todos los que respiran oxígeno, ¿cierto?, necesitamos este gas, el oxígeno. Y lo obtenemos gracias a la fotosíntesis que hacen todos los seres anaeróbicos. Perdón, todos los seres autótrofos, autótrofos que pueden realizar la fotosíntesis, como las plantitas, ¿ya? Por eso es sumamente importante la fotosíntesis. No solamente es importante para las plantas, porque de esa manera generan su propia energía, sino que también son sumamente importantes para nosotros, para todos los seres aeróbicos, porque nos genera oxígeno, ¿ya? Entonces, seguimos. Vamos a tener entonces que en una plantita, ¿cierto? Tenemos acá las partes, están sus raíces, está el suelo, la tierra donde está sembrada, donde está plantada, los tallos, las hojas y las flores. Primero, los gases del aire entran en la planta a través de las hojas, ¿cierto? Entonces, todos los gases, en este caso el dióxido de carbono, el CO2, va a ingresar a la planta a través de las hojas. Luego tenemos, ¿cierto?, que las plantas necesitan la luz para producir su alimento. ¿Por qué? Porque a través de la luz se realiza el proceso de fotosíntesis, ¿cierto? Y al tener el agua también que es absorbida por esta zona, por las raíces, más los nutrientes, esta plantita puede generar su alimento, que en este caso es la formación de glucosa, ¿ya? Para llegar a todas las partes verdes de la planta, el agua circula por los, ¿cómo se llama esta estructura? Por los tallos. Y por último, el agua entra a las plantas a través de las raíces. Entonces aquí tenemos las partes de la planta, las raíces, que es por donde va a absorber el agua, ¿cierto? Y el agua al estar en contacto con el suelo, esta agua lleva las sales minerales presentes en el suelo, los nutrientes presentes en el suelo, la planta la absorbe por las raíces y esta agüita con nutrientes va a seguir, ¿cierto?, subiendo por capilaridad por los tallos, hasta distribuir el agua con nutrientes a todas las células de la planta, ¿ya? Las hojas son aquellas que van donde va a realizarse el intercambio gaseoso, o sea, donde se va a captar el dióxido de carbono y por donde se va a liberar
el oxígeno, ¿cierto?, hacia la atmósfera. Y al mismo tiempo, también en las hojas es donde están las estructuras necesarias para poder captar la luz y realizar el proceso de fotosíntesis. Las partes de las plantas. Vamos a tener, como les decía recién, las raíces. Y las raíces sirven para, ¿cierto?, mantener fijas a las plantas al suelo y también para absorber minerales y el agua. El tallo, que es el que le va a dar sostén a las hojas, a las flores y a los frutos. Y además, como lo vimos recién, el tallo no solamente sirve de sostén, sino que también sirve para poder transportar el agua que lleva todas las sales minerales con nutrientes. Tenemos las hojas, que es donde se elabora el alimento para la fotosíntesis. La respiración, ocurre la respiración y la transpiración. ¿Ya? La respiración, porque usted dirá, pero profesora, ¿por qué si las plantas no respiran, no tienen pulmones? No tienen pulmones, en eso sí es cierto, pero sí hacen una respiración celular, que es donde vamos a tener el intercambio gaseoso que les decía yo, el donde incorpora dióxido de carbono y libera hacia la atmósfera el oxígeno. Y luego tenemos las flores, que es el órgano reproductor de las plantas. ¿Ya? Cuando hablamos de órgano reproductor, nos referimos que a través de las flores, ¿cierto?, después se genera el fruto, y del fruto, en el interior de los frutos se tienen las semillas, que son por donde se van a para poder reproducirse y tener otras plantitas más. ¿Ya? Vamos a leer ahora el siguiente texto para la actividad que vamos a realizar. ¿Qué necesitan las plantas? Las plantas necesitan alimento, aire, agua y espacio para vivir y crecer. Muchas plantas viven y crecen en el suelo. Las 4 partes principales de una planta con flores son las hojas, las raíces, los tallos y las flores. A diferencia de los animales, las plantas producen su propio alimento. Las plantas necesitan la luz del sol para producirlo, permitiendo que crezcan. ¿Ya? Y acá tenemos el ejemplo de una plantita con flor. Entonces, nosotros vamos a desarrollar esta actividad en base al texto que les acabo de leer. Dice, elementos del texto. Observa los elementos del texto de esta página e identifica un elemento del texto y la pista que te da. Por ejemplo, en el encabezado, o sea, en el título que teníamos acá, ¿qué necesitan las plantas? Ese era el encabezado. ¿Ya? Dice, la pista era que le indica a uno, ¿cierto?, que voy a leer sobre las plantas y sus necesidades. Entonces, segundo elemento del texto, introducción. ¿De qué me habla la introducción del texto? Cuando hablamos de la introducción es como que me va a contar a grandes rasgos muy rápidamente de qué se refiere en general el texto. Entonces, explica las necesidades que tienen las plantas. Tercera parte del elemento de texto, el desarrollo. ¿De qué trataba el desarrollo de este pequeño texto? Habla sobre las partes o estructuras de las plantas. Y por último, la conclusión. ¿De qué habla la conclusión? Habla de las diferencias entre animales y plantas en cuanto a la producción de su propio alimento. ¿Por qué? Porque las plantas van a requerir, ¿cierto?, van a tener ciertas necesidades para poder sobrevivir, y dentro de esa sobrevivencia nos estamos refiriendo a generar su propio alimento. Nosotros no podemos generar nuestro propio alimento, por lo tanto tenemos que incorporar ese alimento a través de ingerir a otros seres vivos, como cuando comemos carne, pescado, pollo, o cuando comemos también vegetales, ¿ya? Sin embargo, en el caso de las plantas, son organismos autótrofos en donde generan su propio alimento a través del proceso de fotosíntesis. O sea, hace esa comparación ahí en la conclusión. ¿Ok? Tarea para ustedes. ¿Qué necesitan las plantas? Las plantas necesitan alimento, aire, agua y espacio para vivir y crecer. Muchas plantas viven y crecen en el suelo.